Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, siempre que nos acompaña y siempre que estamos reflexionando y aprendiendo tantas cosas, primero le escuchamos a Jesús y después vamos viendo tantas cosas lindas que nos va ofreciendo Jesús y que nos va pidiendo y que nos va exigiendo y diciendo: niños, compórtense, niños, procuren hacerlo mejor. Y es lo que nosotros también queremos hacer, queridos niños. Bueno, vamos a estar atentos porque ahora vamos a reflexionar, como siempre, sobre un tema muy importante para nuestra fe. El tema del día de hoy es Abraham. El tema del día de hoy, se dan cuenta, es sobre Abraham. Abraham es una palabra, son dos palabritas hebreas, queridos chicos. Vamos a repetir un poco y vamos a aprender. Vamos a repetir Ab con la A y la B. Ab quiere decir papá. Ab. Y luego Am con la M al final. Am. Esa es una palabra también hebrea. Abraham, después de ahí viene ese nombre, queridos chicos. Y ese nombre quiere decir papá de las naciones, papá de los pueblos. Abraham. Qué lindo, queridos chicos, que nosotros aprendamos estas cositas, que sepamos quién es Abraham. Es lo que hoy Dios nos está enseñando. Es lo que el Señor hoy nos está ofreciendo, queridos chicos. Abraham. Muy bien, queridos niños. Y ahora entonces nosotros vamos a dar esa gracia súper especial a Dios durante todo este día. Y para eso tenemos que escuchar lo que nos dice a través de su palabra. Vamos a entender y vamos a escuchar lo que hoy el Señor nos ofrece, queridos niños. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino el gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José, también que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió de Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región que había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad, y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido, acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todo lo que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior.
Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque hemos escuchado sobre este pasaje tan lindo de la Biblia, Abraham, que es llamado por Dios. Primero se llama Abraham y después se llamará Abraham, porque Dios le va cambiando la identidad. Dios nos cambia, queridos niños. Cambiar el nombre quiere decir que nosotros desde ahora comenzamos a ser otras personas, comenzamos a tener otra identidad, comenzamos a ser diferentes, comenzamos a ser mucho más buenos, queridos niños. El nombre es lo que nos da nuestra propia identidad, queridos chicos, queridos niños. Bueno, estemos atentos, porque enseguida vamos a reflexionar un poco más sobre esta palabra tan importante de la Biblia, este nombre de este personaje tan importante para nosotros. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El Señor pasará hiriendo solo a los egipcios. Ese día será memorable para vosotros y lo celebraréis en honor al Señor. Lo celebraréis año tras año como un estatuto perpetuo. En el día 10 de este mes, cada uno de vosotros tomará un cordero para su propia familia, un cordero para su hogar. Si la familia fuere demasiado pequeña para consumir un cordero completo, entonces la familia y sus vecinos inmediatos tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será macho de 1 año, sin defecto. Lo podéis tomar también de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel cuando caiga el sol. Y aquella noche comeréis la carne del cordero asada al fuego, acompañada con panes sin levadura y hierbas amargas. No comeréis esta carne cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, con cabeza, extremidades y entrañas. ¿Y qué sucederá? La palabra de Jehová se cumplirá. ¿Ah? Cierra los ojos, no se puede mirar el ángel destructor del Señor. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Llegó la medianoche. El ángel de la muerte mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, los primogénitos de los más adinerados y de los más pobres y todo primogénito de las bestias también. Egipto quedó enlutado. ¡Es el viento! ¡No! ¡Despierta! ¡No! ¡Murió! ¡No! ¡Está muerto! ¡No! ¡Anubis, devuélvenos a nuestro hijo!
El viento portador de infortunio se llevó las almas de los primogénitos egipcios muertos. Señor, Señor, su hijo mayor se está muriendo. El faraón se levantó rápidamente y corrió a la cama de su hijo. Allá, en su habitación, encontró a los criados, la corte y la reina que ya habían llegado. Todos lloraban. Angustiado, pero con la esperanza en su corazón de que no fuera demasiado tarde, el afligido faraón preguntó: ¿Qué sucedió? ¿Está dormido? No, su alma ya salió de su cuerpo. No puedo luchar contra un dios. Mi hijo. Divina Isis, Neftis, reciban al hijo del faraón. No, no. No. No hay casa sin llanto, Señor. Todos los primogénitos de su tierra van hacia el reino de la oscuridad. Todos, Señor, un viaje sin regreso con su heredero. Esto es sin duda trabajo del Dios de Moisés y Aarón. Profesor, llámalos, convócalos. ¿Ahora, Señor? Así es, ahora. Los guardias fueron a llamar a Moisés y a Aarón como ordenó el faraón. El faraón nos llama. Y una vez más, Moisés y Aarón cruzaron el umbral del suntuoso palacio del faraón. Pero esta vez, en lugar de hacerlo por orden del Señor, lo hicieron por voluntad del rey de Egipto. El faraón, sentado en su trono dictándole a un joven escribiente, parecía no estar afectado por las muertes. Moisés y Aarón entraron al vestíbulo del trono. El faraón no los miró. Los dignatarios, sin embargo, los miraron con preocupación y temor. Moisés y Aarón siguieron caminando y cruzaron el vestíbulo para acercarse más al trono. El faraón siguió impertérrito. Más cerca del trono, Moisés y Aarón se detuvieron y observaron el rostro del faraón, tratando de entender la razón de su llamado, pero su expresión y las arrugas amargas alrededor de su boca solo denotaban aflicción y profunda angustia por el reciente infortunio de Egipto. De pronto, ¡salgan ahora mismo del reino de Egipto! Ustedes, profetas e hijos de Israel, ¡fuera! Vayan a servir al Señor su Dios como dijeron que lo harían en donde quieran. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús y con un tema de uno de los personajes más importantes de la Biblia. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa? El tema del día de hoy es Abraham. Abraham, el padre de nuestra fe, el padre en la fe, el padre que comienza, queridos chicos, todo este caminar también importante para nosotros. Abraham, el papá de las naciones.
Y vamos a escuchar un poquitito más, por eso tenemos que estar atentos. Quiero que ustedes tengan, como siempre, su Biblia. Quiero que ustedes tengan también su cuadernito, queridos niños, porque vamos a entender lo que el Señor hoy nos quiere decir. Abraham es el antepasado de todo el pueblo de Israel. Vivía en la ciudad de Ur con su esposa Sara. Tenía muchos rebaños y servidores. Dios le dijo: deja tu tierra y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre. Abraham obedeció y se puso en marcha hasta el país de Canaán. Y el Señor que le llama, que vive en otro lugar, y le dice el Señor: deja tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Lo importante aquí es el escuchar entonces a Dios. La tierra, queridos niños, significa el lugar donde nosotros nos aferramos, donde nosotros vivimos, donde nosotros decimos: este es el lugar que a mí me gusta, este es el lugar donde yo nací. Pero sin embargo Dios nos dice: deja tu tierra. Es decir, queridos niños, nosotros tenemos que estar siempre, siempre, siempre disponibles a la llamada de Dios. Dios nos puede llamar en cualquier momento para que nosotros nos pongamos a disposición del reino de Dios, porque Dios nos llama entonces siempre a ser abiertos, a estar dispuestos a hacer tantas cosas lindas por los demás. Muy bien, queridos niños, mucha atención, porque nosotros ahora, en este momento, vamos a seguir escuchando y conociendo algo más sobre la figura de nuestro padre Abraham. Abraham confiaba en Dios, pero estaba preocupado. Sara no podía tener hijos. Dios lo tranquilizó. Levanta la mirada al cielo y cuenta si puedes las estrellas. Así será tu descendencia. Y Abraham, que está muy preocupado, no tiene hijos. ¿Quién será el heredero? Sara, que no puede tener hijos, que es estéril. Pero el Señor le llama y le da mucha confianza. Mira, 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 Abraham, el cielo, mira las estrellas que existen. Mira la tierra, mira el polvillo de la tierra. Así será tu descendencia, será numerosísima, queridos niños. Es decir, se formará un pueblo, se formará una nación, queridos niños. Y esto es lo importante. Y así Abraham entonces entiende lo que Dios le está diciendo, entiende lo que Dios le está pidiendo. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir entendiendo qué es lo que el Señor nos quiere seguir diciendo. Así como le llamó a Abraham y le dio estas instrucciones y ahora le promete la tierra y le promete la descendencia. Seguimos escuchando algo más, queridos niños. Al cabo de un tiempo, Dios cumplió su promesa y Sara tuvo un hijo al que llamaron Isaac. Años más tarde, Isaac fue padre de Jacob, también llamado Israel. Por eso los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, Israel, se llaman israelitas. Y el Señor que cumple siempre con sus promesas. Después de un cierto tiempo nace Isaac, que es el hijo de Sarai, de su hija, de Sara, es decir, de la esposa de Abraham, la hija de Dios que recibe la gracia de Dios. Y por eso se llama Isaac, el hijo de la sonrisa. Y bueno, Abraham aquí cree en Dios. Y por eso es que recibe como herencia nada más y nada menos que a este hijo que estaba faltando. Y de ahí vendrán después los hijos también de Isaac, que será Jacob, y luego también Jacob, que tendrá sus hijos. Y así se va abriendo el círculo, queridos niños, cada vez más la descendencia de los hijos de Abraham. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver y vamos a estar muy atentos. No se olviden siempre de tener un cuadernito y de tener su Biblia. Todo lo que vamos escuchando y aprendiendo de Jesús, vamos a ir anotando. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús coronado de espinas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Nos enseña tantas cosas. Les escuchamos a Jesús. Jesús que nos enseña. Y hoy nos enseña sobre nuestro padre Abraham. Y por eso hacemos nuestras preguntitas. Porque hoy el tema, entonces, de nuevo, queridos niños, quiero que ustedes me digan, vamos a repetir, cuál es el tema, entonces, del día de hoy, queridos niños.
El tema del día de hoy es Abraham. Nuestro padre Abraham. Y desde aquí vamos a hacer las preguntitas, todo lo que fue haciendo Abraham, quién es Abraham, por qué Abraham es tan importante para nosotros. Por lo tanto, la primera preguntita es justamente esa, queridos niños. ¿Quién fue nuestro padre Abraham? Abraham es el antepasado de todo el pueblo de Israel. Vivía en la ciudad de Ur con su esposa Sara. Tenía muchos rebaños y servidores. Él es el antepasado del todo el pueblo de Israel. Antepasado de todo el pueblo de Israel, queridos niños. Y desde ahí vendrán naciendo los hijos, Isaac. Hay toda una historia muy importante. ¿Quién fue Abraham? Lo más importante es que él tuvo fe. Su esposa, que era estéril, que no podía tener hijos, pero después confía en el Señor. Al comienzo no era fácil, queridos niños, pero después, una vez que se va acostumbrando a esa palabrita que Dios le va diciendo y que le va pidiendo, tú serás el padre de las naciones. Entonces sabemos cómo Abraham también va abriéndose a Dios. Y esa es la fe, queridos niños, de no haber tenido ni un hijo, después el Señor le regala una gran descendencia. Mira las estrellas, mira las arenas de la playa, así será tu descendencia. Vamos a seguir, queridos niños, y ahora con la siguiente preguntita. ¿Por qué, queridos niños, Abraham estaba tan preocupado? Abraham estaba preocupado porque Sara no podía tener hijos. Dios lo tranquilizó. Levanta la mirada al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Muy preocupado, queridos niños, porque Sara, su esposa, justamente no podía tener hijos. Sara era estéril. Y entonces decía, pero ¿quién va a quedar como mi heredero? ¿Para qué, Señor? Dice, voy a tener tantas cosas en la tierra si después no sé a quién le voy a dejar. No tengo ningún heredero. Y esta era la preocupación. Pero sabemos que ante la preocupación el Señor actúa. Ante nuestra preocupación el Señor también nos regala tantas cosas, queridos niños. Y eso es lo que va a suceder con Abraham. Y ahora atención porque viene la tercera preguntita, queridos niños. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? El que nació de su esposa Sara, queridos niños. Al cabo de un tiempo, Dios cumplió su promesa y Sara tuvo un hijo, al que llamaron Isaac. Muy bien, Isaac, ese es un nombre hebreo. Isaac quiere decir el hijo de la risa, el hijo de la sonrisa. Eso quiere decir ese nombre tan lindo y tan importante. Isaac quiere decir el hijo de la risa, el hijo de la carcajada. Porque al comienzo no creían, ¿verdad? Cuando Sara escucha que va a tener un hijo siendo estéril y ya siendo una ancianita, sin embargo, Dios hace surgir verdaderamente en su seno nada más y nada menos que el hijo de la promesa. Muy bien, queridos niños, así entonces nosotros vamos reflexionando y aprendiendo tantas cosas lindas. Ahora vamos a hacer nuestra oración. ¿Cuál es la oración, queridos niños, que nosotros hoy vamos a hacer? Y vamos también a pedir a nuestro Papito del Cielo con la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños, y nos bendiga siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.